Bueno, entonces, pues este es un ejercicio del libro. Eh, yo lo voy a plantear acá. Vamos a ver qué tanto necesitamos eh, entender pues para que ustedes puedan hacer los cálculos numéricos. Bueno, entonces pues nos dan el potencial eléctrico, nos piden calcular el campo eléctrico en un punto en específico y nos piden en el punto B encontrar el trabajo realizado. Listo, calcular el trabajo realizado. Para desplazar una carga eléctrica, vean que nos están dando la carga de este objeto es de 10 microcoulomb. Por eso es que precisamente me dicen el trabajo realizado. ¿Sí? Diferenciemos el trabajo con el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es el trabajo por unidad de carga. Pues el trabajo realizado ya depende de la carga eléctrica y por eso es que nos la dan. Bueno, entonces voy a tener acá una solución. Este primer punto. Bueno, según lo acabamos de ver, pues el campo eléctrico se define como menos el gradiente del potencial. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es calcular el gradiente de esta función que nos están dando acá. Importante tener en cuenta que esto está en coordenadas esféricas. Entonces, pues yo por acá tengo el gradiente en coordenadas esféricas. Listo. También tengo que dice esto, que siempre pues en las clases han visto que me confundo. Entonces pues tenemos la notación de los ángulos. Listo. Entonces esta es la definición del gradiente, componente radial. Vean acá la componente radial siempre alejándonos del origen. Componente teta. Según entonces el esquema del libro, vean que teta siempre es el ángulo medido respecto a este eje vertical o a este eje z. Y la componente phi como este ángulo en el plano horizontal. ¿Listo? Bueno, entonces ya con esto claro, pues procedemos a calcular el gradiente del campo del potencial eléctrico. ¿Listo? Déjenme abrir acá un poco de espacio. Vamos a ver si esto lo necesitamos más adelante. Bueno, entonces pues tenemos la componente x como la derivada de b respecto a dr. Entonces va a ser la derivada de todo esto respecto a r. Acá nos damos cuenta de inmediato pues que lo único que depende de r es esto. Entonces esto va a ser 10 sobre r al cubo seno teta coseno teta coseno phi. De hecho, aquí siempre se me olvida este signo menos. ¿Listo? Este signo menos de acá. Pero vean que pues por la misma derivada pues el signo menos se nos va. ¿Listo? Entonces baja menos 2. Tenemos la componente x. Bueno, hacemos lo mismo para la componente y.
va a ser la derivada de v respecto a θ, y después de derivar debemos multiplicar por 1 sobre r. Listo. Entonces vamos a hacerlo acá más rápido. Vean que la derivada de v respecto a θ pues es la derivada de seno θ. Esto queda como constante, y pues de la definición del campo eléctrico pues aparece este signo menos. Entonces va a ser 10 sobre r al cuadrado, pero la definición del gradiente tiene otro r, entonces nos queda r al cubo. ¿Listo? Por coseno de θ por coseno de phi. ¿Listo? Entonces estas son las componentes. Y finalmente la componente en z. Vean esto. Esta es la derivar v respecto a phi y después dividirlo por r seno θ. Listo, en ese caso entonces vamos a tener 10 r cuadrado, por acá hay otra r, nos va a quedar r al cubo, seno θ sobre seno θ se nos va a cancelar, todo esto va a ser constante respecto a phi, y la derivada del coseno es menos seno de phi. Listo. Y con este signo menos de acá, pues vuelve y nos queda positivo. Entonces es 10 r al cubo seno de phi. Listo. Y aquí tenemos entonces nuestras tres componentes del campo eléctrico. Ustedes, por favor, van a calcular entonces cuánto va a valer el campo eléctrico en estas coordenadas. Esta va a ser la coordenada r, esta es la coordenada θ y esta es la coordenada phi. ¿Listo? Entonces, por favor, lo que tenemos que hacer es reemplazar y calcular el campo eléctrico en ese punto específico. Listo. A continuación, nos piden calcular el trabajo realizado para desplazarnos desde A hasta B. Entonces, en este caso, pues tenemos una forma fácil y una forma difícil de hacerlo. Quitar este. Más bien, digamos, una forma fácil y una forma... la forma fácil va a depender del potencial eléctrico, la forma más larga depende del campo eléctrico. Vamos a hacerlo.